Hoy en charlas tricloveras. Yo he sido campeón de España de grupo de edad cuando en realidad quería haber corrido en élite. Digamos, de un deportista de élite. ¿Por qué aquí llamamos un deportista de élite? Pues no, creo que tenía 30 en grupos de edad y en élite cero en chicas y cero en chicos. Este año va a haber otro cambio importante. Los de media y larga nos quejamos un poco de ser el Sí, patito sí. feo del triatlón. No, la leche. Pues tenemos que Bueno, hacer un chicos, programa del canon, hombre. Que no hay ese es canon. otro, eso es otro, esto da para otro programa también. El canon son los padres. La sede que teníais en mente, ahora que sabes todo lo que se te ha preguntado últimamente, ¿hubiese convencido? ¿Hay un proyecto específico de larga y media o simplemente la larga y la media es un accesorio a lo que es olímpico y sprint? Bueno, la distancia C, pues como que se nos queda. Y ya digo, no es un tema económico por nuestra parte, pero creo que el triatlón español tiene que sentirse orgulloso de que se le dé paraguas a todo el mundo. Hombre, Eh, yo te que- di- que- yo digo lo que pienso. Yo sí, no, pero yo de la CETRI no vivo, no voy a vivir, pero tú tienes que- pruebas ya de larga distancia, aprovechalas. ¿Por qué no se aprovechan? porque a lo mejor no han querido. Más Hay organizado. Julen, hay tanta gente que no es élite que se apunta a un campeonato de España élite como para que sea un problema. El boicot que vamos a hacer los triatletas élite. Cuando más dificultades tienes es cuando más te preguntan. No es atractivo, ni a nivel económico, ni a nivel de otras cosas. ¿Qué pasa? Que este año es cierto que nos ha venido una situación un poco. Tiene que cortar un poco el vídeo que se te ve el. Ya Muy está. buenas, trigloveros, trigloveras. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar con el director de competiciones, Jorge de la FETRI, que está por aquí, que se pasa. Porque bueno, nos escribió un poco para tirarnos de las orejas por el último podcast que hicimos. Bueno, No, tirar de las orejas, no, hombre, un no, eso poquito, un nunca. poquito. Eso nunca. Bueno, Jorge, bienvenido. Gracias por pasarte por Gracias. aquí de No, nuevo. hombre, no, faltaría más aquí. Encantado. Y tenemos con nosotros también a Julen, triatleta élite español. ¿Qué tal, Julen? ¿Cómo estás? Y Muy podcaster bien. también, que sale ahí también con Gomar. Triatletas Sí, F. era uno de los pocos podcasts al que no había ido, así que por H o por B, un placer estar aquí. Es verdad, macho, es verdad. Fíjate, es curioso que nunca es verdad que nunca has estado por aquí. No Eh, habíamos coincidido. No habíamos coincidido. Bueno, pues nada, Jorge, sacamos el otro día bueno, tenemos a Iván también, que nunca, siempre se me olvida presentarlo. ¿Qué tal, Iván? Ya, yo estoy aquí que sobro ya. Eres, Bueno, eres el invitado, el convidado de piedra. es el general manager de Chico Veras. Bueno, nada, Jorge, que el otro día hicimos un podcast en el que Iván y yo estuvimos ahí charlando sobre, bueno, el Campeonato de España, que mostramos unas imágenes en las que, bueno, no había un enlace como tal, o nosotros no supimos encontrar un enlace como tal para poder llegar a la prueba. ¿Sabes? Y me escribiste y me dijiste, has puesto el que no es. ¿Es así, Jorge? Bueno, sí, hombre, a ver, es una anécdota sin más. Y Sí, como os sí. dije, a todo el mundo le digo que nosotros estamos para ayudar y para explicar, o sea, no para explicar, para ayudar a solventar cualquier duda. Y entiendo que al final, sobre todo para gente que no está en el día a día de lo que es el calendario global de una federación, pues puede resultar a veces, pues bueno, como hablamos la otra vez que estoy usando, ¿no? Que encontrar normativas complejo, que a veces no todo digamos que no todo es fácil o accesible, pero que hay que entender, como yo digo siempre, hay que entender la globalidad. La Federación Española no solo tiene, no solo tiene media larga distancia, aunque hay un calendario muy amplio, ¿no? Con todas las pruebas, pero es que hay una parte mucho más compleja que es todo lo que va detrás pues bueno, detrás de todo lo que son las ligas, los campeonatos individuales y todo muy conectado ahora mismo, diferentes rankings que afectan de diferentes maneras, la conexión con las ligas, los criterios de participación, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Hoy se han cerrado dos campeonatos de España, tanto Reynosa como el clasificatorio de Soria. Soria ahora mismo tiene una lista de espera en élite masculina que, vamos, mete miedo. Pues bueno, de ahí hay que aplicar criterios, hay que sacar unos listados provisionales, unos listados definitivos. O sea, es muy complejo, pero no es nada diferente a lo que tiene atletismo, a lo que tiene, digo atletismo como deporte más similar, ¿no? Como tiene natación con sus sistemas globales de competición. Entonces, pues bueno, en el caso
hay casos en eventos, pues que hay dos eventos que conviven en el mismo día y que cada evento tiene un enlace diferente porque son, no por nada, sino porque son competiciones que son diferentes. Mismamente, por ejemplo, la Nucía. La Nucía tiene 3 campeonatos de España dentro de un mismo fin de semana. Pues hay 2 campeonatos que van en el mismo día y que tienen 2 enlaces diferentes de acceso. Pues bueno, tal y como tenemos estructurado nuestro sistema de competiciones o nuestra configuración y sin más, ¿no? Que yo insisto, que entiendo que puede ser, en cierto modo, a veces difícil de llegar, difícil de entender, pero que, bueno, no podemos conceptualizarlo de otra manera porque hay que verlo desde la globalidad. En el calendario entran pruebas de ranking nacional, entran los campeonatos autonómicos de triatlón y duatlón, entran los campeonatos de España, entran las pruebas internacionales en España, las pruebas internacionales con grupos de afuera de España. Pues bueno, complejo, digamos. Es complejo. Lo que pasa es que da la sensación no sé si estás de acuerdo conmigo, Yule, tú que eres triatleta de media y larga distancia, que parece que la media y la larga distancia está un poco más ahí en ese sentido. Es más complicado encontrar información, actualizar todos los rankings y todo eso, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. A ver, es verdad que los de media y larga nos quejamos un poco de ser el Sí, patito sí. feo del trialón, pero yo creo que en este caso, y rompo una lanza a favor de la FETRI, a mí sí que me gusta la nueva web que no sé si se implantó el año pasado, sí que me parece que está todo mucho más organizado y una vez te acostumbras visualmente a buscar, pues yo qué sé, yo suelo buscar bastante también para mi primo que está en edad escolar, campeonatos de España cadete, junior, o sea, lo veo todo como enero, febrero, marzo, lo veo como todo muy bien organizado. Sí que es verdad que si tuviese que poner una queja en cuanto al tema de los rankings, se actualizan demasiado tarde y el sistema de actualización, y yo entiendo que, por poner un ejemplo, cuando Challenge Paguera cuenta para el año 2024 y también para el año 2025, se suele mantener en la clasificación porque si no hay Challenge Paguera en el 2026, el que cuenta es el del 2025. Pero es verdad que a nivel visual, para la gente que como yo estamos ahí intentando estar en el podium o top 5 de ese ranking, te trastoca mucho el buscar el ranking y sobre todo eso, que se suele actualizar bastante tarde y a veces ha habido ahí algún problemilla con el ranking que bueno, es verdad que hablándolo con la federación y en este caso con Miranda que gestiona un poco ese tema, se soluciona bastante rápido. Yo te Yo, quiero, es yo, que os quiero explicar, sí, perdona, no, 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 adelante, Iván. no, Jorge, Jorge, tú estabas invitado, hombre. No, yo a lo que dice Julen tiene razón en un punto, pero también me gustaría explicarlo. A ver, no es fácil entenderlo todo es verdad que hemos cambiado todo nuestro sistema, ahora mismo todo está cayendo como un repositorio de muchas fuentes y entenderlo, lo que digo es desde el punto de vista puramente constructivo. Para nosotros es un gran esfuerzo mantener un ranking y digo lo siguiente, lo que es un campeonato nuestro, da igual que sea el campeonato de España, digo, el que como un campeonato de España, el Ujú. resultado lo gestionamos nosotros y automáticamente queda totalmente integrado. Cuando nos vamos a un evento tipo un Ironman de Vitoria, por ejemplo, o Zarauz, o el Challenge de Paguera, o el Campeonato Autonómico de Duatlón de Navarra, dependemos de que nos lleguen los resultados. Y el resultado no siempre llega cuando nosotros tenemos perfectamente estipulado que se tienen que mandar en las 24 horas siguientes a que el juez árbitro los firma. Pero muchas veces nos llega sin el dato de licencia, que es el campo único que conecta al final. Si Julen ha competido en Zarauz y compite en el Campeonato de España de Pamplona, hay que conectarlo. Si el dato de resultados de Zarauz, que no lo cronometramos nosotros, pues claro, hasta que ese trabajo de depuración es complejo y hace que, pues, que no sea ágil, pero no por falta de voluntad nuestra, sino que a veces el proceso se alarga. Es verdad que hemos mejorado mucho, pero mucho. Este año va a haber otro cambio importante porque estamos en proceso de automatizar los rankings y va a facilitar mucho las cosas, pero que precisamente si algo que hemos querido es como bien lo ha explicado Julen, ¿no? Trabajar y mejorar, pero que entender que no es fácil porque no es fácil. O sea, no dependemos de nosotros mismos. Cuando dependes de terceros, pues estás un poco a la espera de. Y hay mucho trabajo de depuración, de fondo detrás, que bueno, pues es lo que no se ve, pero hay gente que cuando hay un problema y Julen llama, hay alguien que contesta un teléfono y dice, pues sí, vamos a mirarlo y a solucionarlo. Yo, Y mira, perdona, Sí, por cerrar el sí. tema. Antes, por ejemplo, había un único chip, el de la federación, el amarillo de toda la vida que comprabas y corrías con ese en casi todas las carreras. Es verdad que ahora cada carrera privada, por así decirlo, tiene su sistema de cronometraje. ¿No sería todo mucho más fácil si esas pruebas de ranking nacional que están un poco bajo el paraguas de la FETRI
todas trabajasen un poco en la misma línea y ahí sí que sería automático, volcar y pim pam. No, pero es tan complejo la informática, fíjate que nosotros hemos decidido, tomamos la decisión hace 4 años, después del COVID, cuando bueno, hubo que volver otra vez de otra manera y separamos completamente el cronometraje de la gestión de resultados. O sea, una cosa es el cronometraje en bruto y el dato y otra cosa es la integración del dato. ¿Por qué? Porque al final no puedes depender para crear tu ecosistema de una única empresa de cronometraje. O sea, ahora mismo es muy complejo y para que os hagáis una idea, nosotros tenemos separado el cronometraje con 2 empresas. Todo lo que es nacional lo hace una empresa y todo lo que es internacional lo hace otra empresa, con 2 tecnologías completamente diferentes. Antes, algo que bien decías, Julen, era el chip en propiedad, era el chip amarillo de MyLabs, pero se cronometraba con las antiguas alfombras moquetas estas que ahora ya nadie utiliza, chip pasivo, muy poco fiable ya, etcétera, etcétera. Y claro, cuando creces y tienes que integrar datos con precisión, tienes eventos que llevan televisión en directo y que hay que emitir gráficos, tienes que tener una gestión de resultados como lo que tú comentabas antes, te obligará a estar en otra tecnología. Entonces, no es fácil. Y luego que cada organizador privado o cada organizador va Ya. con su línea. Eso sí que es otra guerra complicada. Sí, sí, sí. Bueno, otro punto que, Pero bueno, espera, que quería claro, preguntar una cosilla a Jorge. Y A raíz de todo esto, de que habléis de corte y tal, ¿hay un proceso, hay un proyecto específico de larga y media o simplemente la larga y la media es un accesorio a lo que es olímpico y sprint? y paramos un momentín el podcast para dar las gracias a nuestros amigos de Don the Road por apoyar nuestro podcast. Ropa para triatleta y ciclista de auténtica calidad. Visitar su página web porque vais a flipar con lo que tienen ahí. Así que nada, Don the Road, muchas gracias por apoyarnos en el podcast y seguimos con él que está súper, súper interesante. no, nunca ha sido, mira, nunca ha sido ningún accesorio. Em, Pero es verdad que ahora mismo está, a ver, el deporte y lo que estáis oyendo a raíz de los cambios que está viendo, el deporte de la media y la larga está muy fragmentado. Y los que somos más viejos del lugar hemos visto como en España o en Europa, voy a decir Europa mismamente, apenas había eventos de Ironman y de repente explotan eventos Ironman en muchos sitios. O Challenge, 3/4 de lo mismo. Luego entra un tercer operador que es T100. Digamos que se fragmenta mucho más y es más complicado entender el contexto y es verdad que como que el núcleo de los deportistas como que va en dos direcciones. Hay gente que está haciendo mayoritariamente media y larga y gente que está haciendo mayoritariamente olímpico, sprint y todo lo que va relacionado con esas distancias. También es cierto que no nos podemos olvidar que al final hay una distancia que manda, que es la distancia olímpica, que es donde está el enfoque de ir a los Juegos, claramente. Y el dinero que entra, digamos que las subvenciones o para lo que se prepara la selección española, es para que el objetivo son los Juegos, como Juegos, campeonatos del mundo, como eje fundamental. Pero sigue habiendo campeonato del mundo a larga distancia, lo hay. Abu Dhabi este año. Campeonato de Europa de media distancia lo hay, Bañolas este año. Y hay criterios de selección, convocatoria oficial, y al final hay unos criterios que mandan que para poder ser convocado para ir seleccionado con la selección a esos campeonatos, pues tienes esa línea. ¿Cuál es la realidad? Que por la fragmentación del deporte, claro, choca mucho que cuando tú ves series mundiales, Copas del Mundo, Olímpico Sprint y venga, una detrás de otra, y varias en el mismo fin de semana. Y cuando te vas a media y larga distancia en la parte de calendario oficial, no hay. ¿Por qué? Porque todo está fuera, digamos, del ecosistema de la Federación Internacional. Al final, los únicos que están dentro, entre comillas, es T100 por los acuerdos que hay en otra línea. Pero Ironman no está dentro del calendario internacional. Challenge no está dentro del calendario internacional. Entonces, eso hace que esa fragmentación parezca como que hay una cosa, no sé cómo definirlo, algo, pues bueno, que está ahí y que parece que nadie se ocupa. Pero yo de verdad, y cuando digo yo es la federación y sobre todo el comité deportivo que durante muchos años, durante los últimos 12, 14 años, ha trabajado mucho digamos que por reestructurar nuestro deporte y darle forma. Es cierto que nosotros, y creo que la Federación España, no la Federación, el triatlón español, bajo mi punto de vista, es una opinión personal, que no, a lo mejor alguien la puede cuestionar, pero creo que el triatlón español tiene que sentirse orgulloso de que se le dé paraguas a todo el mundo. Todos los eventos de Ironman están bajo el calendario nacional y permiten que haya un ranking, como comentaba Julen. De los eventos de Challenge, 2 están dentro del
del calendario nacional. Otros no están por diferentes motivos que podría comentarlos, pero que no vienen al caso. T100 está dentro, ha estado siempre dentro de nuestro paraguas. Entonces, eso permite que contra ello, además, añadamos también a todo lo que son la mayoría de las otras pruebas que son icónicas. Hablamos de Zarauz, hablamos de Chilches, que son pruebas que tienen más nombre, Peñíscola, u otras que son más pequeñitas, pero que también hay que darles cobertura. Ribadeo, Medina de Río Seco, el Half Triathlon Madrid y alguna más. Entonces, bueno, pues hay esa conexión. Y al final son, en total este año creo que las conté el otro día, creo que ahora mismo son 21 pruebas de media y larga distancia, contra 22 campeonatos de España en total. Entonces, hay un equilibrio. Ahora, es como todo lo queramos mirar. Pero siempre, ya os digo que, y esto no es Jorge, es la federación y sobre todo el comité deportivo. Os aseguro que todos los años, en la reunión que se hace anual del comité deportivo, donde están representados los clubes, deportistas, entrenadores, oficiales, de media y larga distancia siempre se habla. Siempre se habla. Ahora, claro, pues bueno, que dices que siempre se pueden hacer más cosas, obviamente, eso no cabe duda, y que las puertas de la federación siempre están abiertas para que entren nuevas ideas y nuevos proyectos y cosas que tengan sentido. Vamos, eso creo que os lo dije aquí la última vez que estuvimos hablando, y vamos, nunca nadie podrá decir que la puerta está así cerrada y aquí no entra nadie. No, no, no. Yo, yo Sí, sí que es dale. verdad ahora de lo que comentas, Jorge. A mí hay un par de cosas que me vienen a la cabeza. Una, yo siempre he sido, y cuando hablo con la gente de que es un poco de fuera del triatlón, es como que hay 21 campeonatos de España y tú lo dices orgulloso porque como federación, obviamente, tener 21 eventos es importante, pero yo desde el punto de vista de triatlón, muchas veces hablo con mis amigos, no, Julen, ha quedado quinto de España y luego empiezas, quinto de España y hay duatlón contra reloj, duatlón por equipos, por parejas, por mixto, de media, de larga, al final es como que se pierde un poco el foco de Se quién es el desvirtúa un bueno. O poco, sea, ¿no? eres tú, es Noya, Y, el otro. ¿Me Julen, explico? y si no te metas en la guerra de grupo de edad, porque el grupo de edad también son campeones de España. Ahí Sí, multiplica, es que te salen total, muchos. total. Sí, y así, ¿no? Y yo he sido campeón de España de grupo de edad cuando en realidad quería haber corrido en élite, pero es verdad que ya, sí, sí, ahí ya no voy a entrar ahí porque Ya, por entonces sí que ejemplo, hay tela. las Pero empresas, hay, marcas y tal que quieran patrocinar se vuelven locas y muchas dicen que no. Dicen que no porque no saben a quién están patrocinando realmente. Sí sabe, lo que pasa que obviamente el grupo de edad obviamente dice que es campeón de España, pero le quita la coletilla del grupo de edad para conseguir un poco ese patrocinio. Pero bueno, hasta ahí cada uno pero libre pensar, de hacer. Julen, pero mira, es que entiendo lo que tú dices, ¿vale? Pero yo me gustaría dar dos argumentos contra eso, ¿vale? O sea, deportes similares al nuestro, voy a hablar de atletismo, natación. Atletismo tiene infinitas modalidades, o sea, ya no una, ni dos, ni tres, si hay campeones de España en muchas modalidades, ¿no? Sí, Pero hay que tener en cuenta una cosa y que hay que darle la vuelta a la tortilla. Eh, ¿Por qué hay más eventos? Sobre todo en la base de las competiciones de equipos, ¿vale? Por una razón muy sencilla, porque la estrategia de las ligas ha permitido que los clubes se puedan fortalecer, porque las ayudas públicas, por donde llegan es por la participación en ligas regulares, no llegan por los campeonatos de España. Entonces, nosotros conseguimos generar un modelo que permitiera, con la generación de las ligas regulares, tanto triatlón como duatlón, como la liga de talentos, que los clubes puedan crecer. Entonces, ¿qué sucede en el otro lado? Que de un lado lo que manda es la liga de cara a una ayuda sobre todo autonómica, pero del otro lado, de cara a tener un evento, lo que tiene un peso importante para una administración es el título del campeón de España. Entonces, si nos voy a poner el caso de el primer campeonato, o sea, por ejemplo, Ciudad Real este año, Campeonato de España de balón contrarreloj por equipos y de relevos. Son jornadas de liga. Hacia un lado manda la liga, hacia otro lado manda el Campeonato de España. Entonces, todo eso permite que los clubes hayan podido crecer, meter más entrenadores, fortalecer las escuelas y que el deporte crezca por abajo. Que esa es la parte más sana. Que se puede entender a lo mejor de una manera, yo qué sé, conceptual, rara, extraña, como lo queramos llamar, pero que realmente el crecimiento que se ha tenido, ese es muy fuerte y, pues bueno, permite tener, digamos, más fortaleza como deporte. Porque si no, ya somos pequeños, pero a lo mejor seguiríamos siendo más pequeños. sí. Y sí que es verdad que lo explicas bien en el podcast que hiciste ayer también en la transición.
que al final eso también hace que el triatlón de media y larga distancia no es que sea el patito feo, es que tampoco puede crecer porque no se puede amparar bajo una liga, porque no puede haber dos ligas en España paralelas. De ahí se probó lo de Esto la es, Copa y ahí es un claro, poco lo que quería comentar yo también, que al final yo creo que está bien que la FETRI ayude a Ribadeo, que son nuevas, este tipo de organizaciones, poniendo las pruebas de ranking nacional, pero me vuelve a pasar lo mismo. Yo como triatleta de media y larga distancia veo una liga, o bueno, llámale sí, sí. lo que sea, un ranking nacional de 21 pruebas y digo, hostia, ¿dónde pongo el foco? Y al final es como que digo, joder, y hay varias, y eso te lo he dicho yo personalmente, hay varias que coinciden en el mismo fin de semana e incluso hay veces, joder, que yo veo el ranking nacional como algo que lo puedan disputar los élites y que haya pruebas que no puedan optar los élites a correr, pues hace como que pierda un poco ese interés y yo creo que tenía mucho más sentido cuando se corría la copa a 5 carreras, que yo era el típico que intentaba estar en las 5 por si acaso, ¿sabes? Y al final, aunque ganase el premio, había palmado más por moverme a las 5 sedes, ¿sabes? Pero por lo menos le veía un sentido al luchar el ranking y ahora digo, obviamente Competitivo, ¿no? sé, Un gen competitivo ahí. sí, sí. ¿Sabe lo que pasa? Que ya creo que no sé si lo expliqué aquí, o en algún momento lo expliqué. Hizo mucho daño la época del COVID porque se sufrieron mucho los organizadores. A ver, la media larga distancia está en manos de organizadores privados, la mayoría empresas, algunos son clubes y se sufre mucho. Y cuando cuando son eventos que a nivel de presupuesto, vamos a decir que en un 80% el dinero entra por inscripciones, un 20% entra por otro tipo de recursos, claro, cuando la participación se resiente, el peso presupuestario les cuesta poner hasta en marcha los eventos, les cuesta mucho. Entonces, claro, ahí no hubo una época, digamos, fácil. Y como te dije, a ver, está abierto el estudiarlo, que pueda haber un sistema más competitivo, pero hay que darle una forma sensata y que al final fortalezca que, primero, que haya organizadores que quieran estar. Y ya digo, no es un tema económico por nuestra parte, porque a mí en este sentido, precisamente, sé lo que hay y es mejor ayudar que no a la inversa. Pero claro, tiene que ser un win-to-win. O sea, al final, esto es que haya eventos que les interese con un calendario lógico y que se pueda encontrar el punto de equilibrio y buscar el mejor sistema de competición. Claro. Bueno, y ya otro punto bueno, que debatimos Iván y yo también y yo creo que muchos triatletas también estarán de acuerdo con nosotros, es el Campeonato de España de Larga Distancia 2026, que también es bueno, tiene su pequeña polémica, sobre todo por la distancia. La distancia y que coincide con otras pruebas. Porque yo creo que el triatleta puro, o nosotros, ¿no? Que nos gusta la larga distancia, bueno, la distancia C, pues como que se nos queda ahí, ¿no? No es de nuestro agrado. Y bueno, y lo dijimos y, oye, no sé qué tenéis que decir al respecto, Julen, Jorge, de la distancia del Campeonato de España. A ver, yo ya sé lo que va a decir Jorge y en ese sentido yo creo que tiene razón. Al final nosotros es verdad que vemos larga distancia como solo Ironman Sí, y es sí. verdad que larga distancia al final engloba un poco ese abanico y es verdad que aunque yo personalmente partidario también prefiero que sea en distancia Ironman, entiendo que al final tienes que ir un poco de la mano de la ITU y al final puede estar un poco en esa línea. Yo más que eso... Y yo sé que este año ha sido situación complicada, se ha puesto así un poquito de última hora y tal, pero justo me he metido antes por ver un poco inscritos del de larga distancia, por saber un poco de cómo ¿Ya, estaba el tema. ya hay Y a alguno o mí qué? pues no, creo que tenía 30 en grupos de edad y en élite 0 en chicas y 0 en chicos. Y es verdad que no me sorprende y me da pena, sí, porque cualquier prueba que quiera organizar algo y ponga su empeño, yo también he estado organizando pruebas y al final me da pena que no Claro. se cubran este tipo de eventos. Pero es verdad que al final un evento, y eso sí que se lo dije a Jorge, un evento de larga distancia, al final yo creo que necesitas antelación para saber dónde poner un poco el foco, seas grupo de edad o seas élite. Y yo creo que a estas alturas del año la gente ya ha puesto un poco el foco en, llámale Cascais, llámale Gandía o llámale en Cozumel, ¿sabes? Entonces al final, más que la distancia, me preocupa más el este. Por fecha está un Bueno, poquito Salió tarde, descafeinado. ¿no? Mm. no, a ver, yo que no tengo ningún problema en contar
las situaciones, hay varias connotaciones con el tema de la larga distancia en general. Y España está sufriendo cada vez más dificultades vivimos, creo que nadie, solo hay que ser en la calle, vivimos en momentos muy convulsos a nivel político. Eh, Cortar carreteras es un problema político, esa es una realidad. Y al final, pues bueno, hay sitios donde no es tan fácil el hecho de poder, Pero tú tienes eh, pruebas ya de larga distancia, aprovechalas. ¿Por qué no se aprovechan? porque a lo mejor no han querido. ¿Y por qué no han querido? No lo sé, porque nadie puso ninguna condición encima de la mesa, pero hasta ahí puedo leer. ¿Me entiendes, no? Creo que a buen entendedor pocas palabras son, no sé, yo Hombre, no, si el acuerdo, vamos, si tú tienes un campeonato de no, 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 España, no, no hay, no, al final va no, a ser pero a algo ver, bueno para la prueba. mira, es muy fácil, solo hay dos eventos de larga distancia, hay cuatro eventos de larga, cuatro, no, cinco eventos de larga distancia en España ahora mismo. Larga distancia. Sí, sí. Ironman Vitoria, Ironman Lanzarote, Ironman Calella, Oropesa y Eikan de Gandía. No hay más, Ujú. salvo que aparezca alguna en otro sitio. Ironcat, que lo tenía en la cabeza, no se va a hacer este año porque no tienen intención de seguir, y eso que ha habido un cambio en la Federación Catalana y lo planteé. Oropesa se descartó por varios motivos, entre otras cosas por lo que ya se había planteado por parte de los deportistas que no coincidiera una semana con la otra. Pues bueno, ya está, no hay nada. Es verdad, tampoco en Oropesa hubo una lista de salida el año pasado y no coincidía con media distancia, coincidía con el Campeonato de Europa, pero eso chocaba contra muy poca gente y la lista de salida creo que fueron 9 chicas y 20 y pico chicos o algo así. Tampoco fue una lista de salida fuerte, ¿vale? ¿En Solo, élite? sí, 9 chicas y en Oropesa. No, en Yo Europesa, creo que éramos más, quedó un No, plantel sí, chicas, chulo. Sí, sí, chicas era 9 más. seguro. en Europesa era más seguro. No, Yo creo en que en chicas era menos. Igual chicos en chicos seríamos más, no los. 50 o 60 seguro. Sí, Vale, sí, sí. puede ser, sí, sí. Entonces, eh, yo consulté a Gandía, pero dijeron que no tenían intención. Pues bueno, ya está, no pasa nada. Pero no se habló en ningún momento de ninguna condición de nada, ¿eh? O sea, simplemente se hizo la consulta, porque no se iba a plantear ninguna condición de partida, sino que lo importante era que se hiciera el campeonato. Entonces, pues bueno, a partir de ahí quedan pocas opciones, es o hacerlo o no hacerlo. Y hacerlo, pues, eh, mejor dicho, 3 eventos de media distancia que estuve hablando con ellos para ver la viabilidad de crecer y no tienen problemas de cortes de tráfico, es la realidad. Algunos son porque están ya con circuitos a vueltas más cortas. Uno de ellos, por ejemplo, era Aspontes. Aspontes, que en su día hizo un full, ahora mismo han recortado el circuito a 20 kilómetros porque no pueden sacar más. Es un ejemplo, ¿vale? Para que se entienda. Eh, y bueno, surge el tema de Doñana, la fecha en la que ya estaba programado el desafío de Doñana, que está programado desde junio, porque nosotros también tenemos un acuerdo marco con la Junta de Andalucía, porque entre otras cosas hemos organizado un campeonato del mundo de triatlón en el año 24, ¿no? Y bueno, pues al final cuando tienes en la balanza decir o lo hago o no lo hago, yo personalmente prefiero que se haga a costa de no hacerlo y que, bueno, que siempre se va a perjudicar a alguien o beneficiar, no lo sé, pero yo digo que lo difícil en estos casos es tomar decisiones y que te den de palos por tomar decisiones también, buenas o malas, pero por lo menos que no quede porque no se ha intentado. Y el marco de la distancia, a ver, la distancia, es verdad que se venía a hacer 2 años en Oropesa bajo distancia full, pero es que ha sido, históricamente, el Campeonato de España ha sido sobre distancia C. Y no por nada en concreto, sino porque ahí se ha ido haciendo, porque tampoco había eventos constantes de larga distancia, ¿vale? Perdón, de distancia Ironman. Y nosotros entendimos, además es un tema que en una conversación la compartí con Julen, que, joder, llegamos a plantearnos en algún momento si mover el Campeonato de España a un Ironman. Y entran las dudas de, ya, pero Ya, vuelvo a ya, repetir sí, lo mismo. sí, Lo sí. difícil es tomar una decisión. Lo Oye, fácil es que Jorge, luego te, y no se te den planteó por. nunca, y no se planteó nunca la opción de que la FETRO organizase su propio campeonato de España como ya ha hecho con Ya pruebas de lo, media. Pero sí, Eso a dije ver, el yo. problema, pero ¿Eh? ¿sabes lo que pasa, Iván? Mira, el Pagan el problema es que canon. la gente no sabe ni lo que hacemos. La gente no sabe ni lo que hacemos. Sí. Y una cosa es que la FETRI no esté, la FETRI, a ver, ¿cómo te lo diría yo? Tenemos muchos modelos de gestión de eventos, pero prácticamente el 95% de los eventos son dirigidos y tutelados por nosotros.
Lo que pasa es que al final tienes que apoyarte, digamos, en una pata local, la que sea, porque tú al final vas a afianzar un proyecto en concreto. Pero yo te puedo poner el caso de Ibiza en el pasado, los años que fue campeonato de larga distancia o Salamanca, lo hemos organizado nosotros directamente. O Claro. sea, yo pongo un ejemplo y para que lo entendáis, lo que pasa es que eso es lo que no se ve. Pero las mismas personas que están en el día a día de las ligas, los campeonatos de España, tal, son los mismos que este año pasado, por ejemplo, hay gente que hemos estado trabajando en el Ironman de Valencia, en, en el T100 de Oropesa, en Yo el yo te campeonato, he visto o en sea, ella. Yo te he visto. en el Ironman de Marbella, en el T100 de Doha. Al final, una cosa es lo que tú estés de frente en primera línea de fuego y otra cosa es que a lo mejor estás como en un segundo plano, pero siempre, de una manera u otra, siempre tenemos presencia muy activa. Eh, joder, que somos los mismos que hemos organizado el Campeonato del Mundo de Pontevedra el año pasado. O sea que, claro Por que es eso fácil. insisto que ante Que organizarlo así, como dices tú, y que te caigan lo que mal. pasa que este año, a ver, este año es cierto que nos ha venido una situación un poco. Se han juntado dos factores. Uno, que ha habido una presión muy grande que nunca ha pasado y me ha sorprendido. O sea, como, no lo digo en negativo, ni mucho menos, o sea, entenderme bien, pero era constante. ¿Y dónde es el campeonato de la larga distancia? Eso nunca nos había pasado. Es que yo Incluso creo que habiendo anunciado. vosotros, Jorge, nos dais cuenta que la larga y la media, para mí, son los que más, a Sí, nivel de público, son los que más Más público activos tienen. están. sí, no, Más no, activos. no. ¿Sabes? Pero yo, Es sí, verdad que, que luego la corta, pues la gente que está es metida, las escuelas diferente. y tal, pues Claro, claro, pero Iván, pero es que también hay que entender, o sea, entiendo lo que dices, pero yo os diría, a nosotros nos ve hablemos y un nos lee día, gente no, por no, la media y la hablemos un larga, día, no por la no, corta. no, hablemos un día de lo que impacta un campeonato de España en edad escolar, con los cadetes juveniles y junior. Eso sí Bueno, que mueve sí, gente. yo no te digo que no mueva gente, pero Sí, lo otro también. pero es que tenemos que verlo desde el otro lado también, desde la fragmentación que comentaba. Al final la gente se dispersa mucho y o sea, pesa mucho más. Al final, joder, ahora me sale 4 challenge, 6 Ironman. Son solo 10 eventos que están bajo el paraguas de una marca fuerte, ¿vale? Hablo de España, entre media y larga. Eh, Eso no pasa del otro lado. Entonces, claro, yo entiendo lo que dices y por eso, y lo suscribo, que se mueve otro ecosistema de gente. Pero que cuando más dificultades tienes es cuando más te preguntan. Y a lo mejor sí, cuando más dificultades tienes para que salga el evento adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues Pero que y eso no nos da a pensar que a lo mejor lo estáis dejando todo para el final y que no, habría no, que no, hacerlo no, con no, mucha que no ha más sido así. antelación. No, no, no. Te aseguro te aseguro que este tema y la idea inicial que estaba encima de la mesa y que estaba acordada desde hacía meses, en el último momento, pues se vino abajo. Y bueno, pues tienes que parar. Entonces, cuando tienes que parar y tienes que echar el freno y lo que tú tienes planteado no sale adelante, pues bueno, pues tienes que buscar la alternativa. ¿Que es raro que nos pase? Sí, pero joder, alguna vez tiene que pasar. O sea, no siempre todos los proyectos salen adelante, aunque quieras. Entonces, pues bueno, como digo, no siempre se acierta. Hay veces pues que te equivocas. Si el ejemplo, hay ejemplos, yo qué sé, Marbella dice que no quiere seguir haciendo Ironman, pues ya está. Y consiguen un cambio, una permuta con Málaga. Pues Ironman lo ha conseguido. Tiene una fuerza que nosotros, esa fuerza, para esto no lo tenemos de manera tan clara. Lo tenemos para atrás muchas cosas, pero para esto no es tan fácil. Una cosa, así en plan cascarrillo, ¿la sede que teníais en mente, ahora que sabes todo lo que se te ha preguntado últimamente, hubiese convencido? No, no hubiese convencido. No, no. Vale. Pero porque también, a ver, porque Julen, de verdad, porque también hacemos, o sea, hacemos análisis de todo. O sea, y yo entiendo que hay veces que nuestra forma de pensar, no nuestra forma de pensar, sino que piensas que por el movimiento que hay del deporte, eh, estoy en Lanzarote, ahora mismo estoy en Lanzarote, ¿vale? O Sí, sí, sea, sí, sí. el movimiento que hay del deporte, cuando al final tú ves que hay dos Ironman, bueno, dos eventos en Mallorca, más el Extreme, no se llama Extreme, creo que es el de Menorca, eventos en Lanzarote, Challenge en Mogán, en Gran Canaria. O sea, piensas que el deporte con todos los proyectos puede llegar a todos los territorios
y hay veces que no nos damos cuenta de que a lo mejor hay que pensar que no todos los determinados proyectos no deben llegar a todos los territorios o que no es tan fácil de llegar. Y a lo mejor hemos intentado ir en una dirección y a lo mejor pues no es la dirección adecuada. Y cuando ves que no es la dirección adecuada, es mejor levantar el pie, frenar, pensar y decir, vale, pues que es que a lo mejor determinados campeonatos no pueden salir del marco de la península, ¿vale? Para que, no sé si responde un poco a la pregunta que tú me lo quieres plantear, ¿vale? Sí, y yo sí que creo que aunque tú te hayas visto un poco ahora la situación, y es verdad que basta que no tengas sede para que todo el mundo se alborote y todo el mundo esté pendiente de la media y no se hable de en otra cosa en el telediario de la uno, realmente yo sí que creo que eso ha hecho que la FETRI en ese sentido sí que levante el pie y diga, hostia, que esto es verdad es verdad que puede ser que os haya venido todo que dices, joder, si no lo he visto venir. Pero yo creo que la realidad es que yo creo que el élite, el grupo de edad de media y larga distancia, yo creo que ha estado aguantando ahí, y eso yo te lo he dicho personalmente, que ha estado aguantando palo tras palo, y de repente dice, hostia, ha habido, y yo en ese sentido me pongo un poco en el foco, que al final también es verdad que en ese sentido he organizado un poco el tema este y he movido un poco el tema, pero yo sí que creo que ha venido bien para decir, hostia, hasta aquí, ¿sabes? Que al final muchas veces lo has hablado en el podcast ayer, que no es Pamplona el boicot que vamos a hacer los triatletas élites. Y si yo a Pamplona le tengo un cariño especial y me parece una carrera súper chula y los 240 euros, entre comillas, es simbólico porque yo soy el primero que he pagado 600 por un Ironman cuando era grupo de edad. Entonces, o 900 cuando fui a Hawái, pero yo creo que ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso para que la gente no se queje y por lo menos que haya esa, y yo te lo he dicho también esta mañana, que todavía no lo has escuchado, pero que al final no solo es pedir, también queremos dar, y desde el triatleta élite, que el grupo de edad obviamente estará de acuerdo también, pues que la comunidad crezca y al final se nos tenga en cuenta y se siga creciendo, igual que en la corta distancia, y entiendo que al final también se ampara un poco en la distancia olímpica. Pero bueno, joder, ahora Tan, se está di- viendo tan, que la di- T100 pueda tan ser difícil olímpica. es, Cambiaría. tan difícil es que hay una comisión que se ponga de acuerdo con triatletas élite y a la Pero hora es que de todos estos Iván, temas. los órganos ya están, los órganos de las estructuras del deporte están formalmente creados. Quiero decir que eso no hace falta inventar nada. O sea, al final la FETI su labor es, y la FETI no es Jorge, la FETI es su junta directiva, sus comités y comisiones, etcétera, etcétera. Y cualquier propuesta que llega, cualquier propuesta se estudia. O sea, no hay ningún tipo, No, pero o Jorge, sea, estamos lo dije, viendo, ya llevamos muchos años que estamos viendo que esto no funciona. Que cada año hay una no, polémica o no, dos. no, no, En no, media no y estoy larga, de, sí. no, en eso, Iván, no estoy de acuerdo en el planteamiento de las polémicas como tal, porque si hubiera polémicas, cuando hay una polémica o lo que se quiere interpretar como una polémica, pues alguien lo que tiene que hacer es tener la voluntad de plantear una propuesta, decir, oye, consideramos que esto, o traemos esta propuesta para que se mejore, etcétera, para que se cambie, o para que se tire abajo, para lo que sea. Pero, insisto, creo que, como digo, sí, como he dicho antes, puedes acertar o te puedes equivocar con las estrategias, pero él había una línea en unos años donde no había nada, había un campeonato de España de media distancia, un campeonato de España de larga distancia, se creó en su momento una copa antes del COVID, año 16, 17, en esa época. Eso, como dije, el COVID hace que, Claro, entre comillas, El muera. COVID ha sido ya hace 6 años. COVID ya ha pasado. No, el COVID no ha sido hace, no, el COVID no ha sido hace 6 años. El COVID terminó en el año 21, que el año 21 hubo restricciones y el año 22 se volvió a competir de manera natural y el deporte, había muchos organizadores que le dieron un paso al lado, por ejemplo Sevilla, y luego han vuelto a entrar otra vez, porque el deporte le costó recuperarse. Entonces, nosotros en un momento determinado decidimos, nuestra estrategia cambia y vamos a fomentar el dotar de premios en un ranking a los deportistas individuales y no a los clubes. Pues bueno, esa es la decisión que toma el Comité Deportivo de la FETRI. Entonces, que toma esa decisión, pues es perfectamente respetable y nadie la puede cuestionar. Entonces, que ahora consideramos que se pueden llegar a otras ideas, ningún problema. Si las puertas están abiertas, nadie las va a cerrar, pero todo tiene que ir en sus Sí, pero, tiempos y o en sus sea, pasos. a mí me da la impresión que prácticamente todos los triatletas élite, que lo mismo me equivoco, prácticamente el 90-95% han hablado y han hablado para mal, y aquí las cosas no se Iván, cambian, las cosas siguen igual.
pero a ver, Y yo primero, vuelvo a decir lo que dije en el sí, anterior, el protagonista no es la FETRI, el protagonista tiene que ser el atleta. Y yo creo que nos sí, pero estamos equivocando. Iván, pero no se puede, a ver, para hablar de que se hacen las cosas mal, hay que argumentar qué es lo que se hace mal porque hay que tener, porque se pueden tener muchos puntos de vista. Entonces no puede ser, no solo es digamos que la perspectiva digamos, de un deportista de élite, porque aquí llamamos un deportista de élite. Es que podemos entrar también a debatir que es un deportista de élite. Y Julen ahí estará conmigo, que la certificación de un Iván deportista no de, lo es, ya te lo no, digo yo. no, Iván no pero lo es. es que un Porque deportista no de quiero. élite, no, pero a ver, que hay que entenderlo también de lo que Sí, consideramos un sí, sí. deportista Sí, de sí, élite sí, sí, como sí. tal. Y un deportista de élite es el que tiene el derecho a ser un deportista de élite, que no por el hecho de que tú salgas en el challenge de Guanaca, en la lista de salida pro, eres un deportista de élite. Entonces hay Bueno, que en equilibrar. principio, ya que tienes un campeonato de España, pues los que puedan ir en élite al campeonato de España deberían ser considerados élite. Pero son claro que son considerados élite y si Pues corren eso, en la carrera y terminan la carrera, pero que eso estamos es. hablando de que no todo el mundo puede ser considerado como deportista de élite, porque el problema que No, tiene este evidentemente deporte, no. no, espera, pero que lo digo en modo, joder, que lo digo en modo bien, o sea, no, Ujú. yo siempre, cuantos más deportistas de élite haya, mejor, pero que al final es precisamente toda esta amalgama que tenemos en la media y larga distancia, hace hasta que haya un poco de confusión, porque hay deportistas, y yo no soy precisamente el más experto en esto, pero hay deportistas que solo corren Ironman y solo corren Ironman en salidas profesionales. Porque su ambición o su aspiración, y es perfectamente legítima, es correr eventos de Ironman. Y que son deportistas que no tienen ningún interés en correr un campeonato de España, ni siquiera que sean convocados para un campeonato del mundo. Entonces es que ahí tenemos como que entender digamos, todo ese prisma. Y no es fácil de entender. O sea, no es fácil. Bueno, Pero Jorge, también que es son verdad las que, 8. Perdona, perdón, Julen, perdona, Jule, que son sí. las 8 que seguimos, te dejamos Ah, aquí, seguimos con Jule charlando un ratillo. Vale, Jorge, oye, que muchísimas gracias y que es verdad que hay que dar, que la FETI siempre, y Jorge sobre todo, siempre tiene las puertas abiertas y siempre puesto a Yo hablar lo, y lo que aportando lo todo que siempre. iban a ver, a ver así muy, a veces muy Sí, que se viene arriba, ¿vale? Vamos a no, dejarlo así. Se viene arriba. hombre, Eh, yo te que, di- que- yo digo lo que pienso. sí, pero Yo de la FETRI no Iván, vivo, no voy a vivir pues y eso. digo lo que creo que tengo que decir. Por eso Sí, estoy está en mi casa pero y que, para eso está este micrófono. Simplemente para eso, eso, Jorge. eso es perfecto, pero que a lo que voy Y es tú que estás aquí invitado, entre otras cosas, por mí. Si yo no quisiera que tú estuvieras ahí, no estarías. ya, es que Vale, yo lo no, que agradezco, quiero no pasa dejarlo nada. claro. Vale. Que Yo no es hay que ningún problema. escucha, yo esto a mí no me toca, pero me lo tomo en serio, porque para mí el triatlón es algo importante. Y como dije, que las puertas están siempre abiertas, que no hay ningún un problema. Y jamás la federación como entidad, que al final yo entiendo es la institución que representa a todo el deporte y la que al final es más fácil, pues bueno, Es muy fácil meterse con el que está arriba, eso está claro. exactamente. Entonces, Pero pero que nadie, también el que está arriba tiene que hacer por escuchar. claro, y el Y que está aquí arriba, mira, este programa solamente es para eso. sí, y el que está arriba escucha. Nadie podrá negar que nunca se ha dejado de coger el teléfono a nadie, ni una llamada, ni contestar un correo, ni nada por el Por eso estilo. estás aquí, Y Jorge. que, y que, eso. el- y que además, como hemos ido hablando en estas últimas pues, semanas, meses, pues que las puertas están abiertas para recibir ideas, recibir aportaciones y seguramente que vendrán mejores aportaciones de, Pues de la parte de los deportistas y nosotros, o sea, nosotros ya te digo que no, y no es Jorge ni mucho menos, es la federación y como digo, sobre todo el comité deportivo, que es la base donde tiene que debatirse todo, estaremos encantados de poder estudiar pautas que sean de mejora, de crecimiento, de cambiar, o sea, si a mí personalmente jamás le he tenido miedo a ningún cambio, nunca, y hemos tomado decisiones súper arriesgadas, algunas de cambios que nadie daría un duro por ellas, e incluso decisiones que ni siquiera World Triathlon las ha tomado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque hay veces que vale más arriesgar con miedo a equivocarte y tomar una decisión sabiendo que a lo mejor estás haciendo un cambio radical al deporte que quedarte parado así de brazos cruzados, no hacer nada y que pase el tiempo. Pues Ahí está. ojalá todo esto sirva pues para que el año 27 pues podamos hablar de otro tipo
de feeling de que esto vaya para mejor. ¿Vale, Jorge? Que siempre que sí. Bueno, Muchas gracias gracias. por el Gracias, Jorge. espacio. Hasta Muchas luego, gracias hasta por luego, hasta atendernos. luego. Hasta Hasta luego. Gracias. luego. Hasta luego. Bueno, Julen, se ¿Sí? saca ¿Qué? el Iván, ¿eh? Luego te va a tener que cortar un poco el vídeo que se te ve el pijama, que No, el te iba a mío, decir, igual que tú, uno en Lanzarote y el otro con en el el vídeo, pijama. ahí en el espejo se te ve el pijama en azul. Ahí atrás, ¿no? Estoy en pijama, arriba y abajo, no os voy a mentir. Como en casa, Como en hay casa, confianza. exactamente. Bueno, Julen, que aparte de todo esto, que bueno, queríamos charlar después de todo este debate, porque es verdad que después de todo esto, los triatletas de media y larga distancia, sobre todo, os estáis organizando un poco para reclamar, oye, que se os hagan más caso, que os escuche. Es verdad que la FETRI, pero yo no puedo decir lo contrario, ¿eh? Tampoco, siempre con Jorge he hablado y me ha contestado y no ha habido ningún problema y siempre que le hemos invitado ha venido. O sea, eso es verdad. Y os habéis Sí, organizado un poco, sí, ¿no? En ese sentido. es verdad que viene, pero escucha, yo no me callo. Siempre que Sí, vienen, sí. tienen Sí, una estamos excusa. claros que Sí, cada uno tiene que dar su opinión. siempre que vienen tienen una excusa. O sea, está bien. Balones fuera y aquí se sigue cada año igual, no cambia nada. Pero bueno, yo es que tengo una manera de verlo totalmente diferente. Yo soy luchador. Yo sí que es verdad que en ese sentido estoy de acuerdo con vosotros que sí que, o sea, es verdad que el tono de la comisión ha ido siempre en un tono de negociación y de ir a buenas. En ningún momento hemos dicho, oye, hacéis esto o aquí no corre nadie. Pero sí que es verdad que se nos ha escuchado y yo creo que sí que se está poniendo un poco manos a la obra. Es verdad que me da pena también que haya tenido que haber una comisión o apretarles un poco entre todos y que vean que vamos en serio, porque a día de hoy hay 19 inscritos en élite en Pamplona y estamos a día 26 de enero y el 31 de enero suben a 220 euros la inscripción. Yo estoy hablando con Jorge para que ese plazo se respete como se ha hecho todos los años, que el deportista élite siempre tenía la misma tarifa. Él es verdad que me dice que el grupo de edad en este caso se aprovecha un poco de esa ventaja y entonces se inscribe como élite, aun sabiendo que no tiene el nivel. Pero bueno, yo sí que es verdad que ahí, claro, siempre hay un poco Claro. fisuras, como en todo. Pues bueno, si hay un grupo de edad que quiere correr en élite, por criterio se le va a conceder porque se ha inscrito muy pronto y entonces probablemente cuando se apliquen los criterios esté en el listado. Pero son riesgos que tienes que tomar y al final un deportista de élite, que pocos somos élite en España, por no decir ninguno de los que estemos en Pamplona, y porque los que no están en élite, curiosamente estarán en la T100, o no curiosamente, no les interese correr en élite un campeonato de España, porque a día de hoy no es atractivo, ni a nivel económico, ni a nivel de otras cosas. Pero bueno, sin desviarme del tema, sí que es verdad que me da pena que haya habido que apretarles tanto para que digan, hostia, que estos van en serio y que hay que cambiar alguna cosa. Me hubiese gustado que no se nos hubiese puteado durante tantos años, Claro. porque Iván le noto enfadado, igual que he estado yo enfadado. Lo que pasa es que ya Sí. llevo meses organizando un poco esa comisión, porque al final yo me he ocupado personalmente de escribir a cada uno de los triatletas chicos y chicas que yo consideraba o que habían corrido en los últimos campeonatos de España de élite. Y bueno, al final, hostia, es un tiempo que igual que Iván pasa aquí una hora de podcast, pues yo es un tiempo que también estoy quitando Claro. de mis entrenamientos o de los entrenados míos. Al final, Sí. pues eso, que estoy invirtiendo un tiempo bueno, que se podía haber evitado si hubiesen hecho las cosas con cariño y bien. A todo esto llegará un día que habrá que sentarse y hablarlo de alguna manera, porque eso que estabas diciendo tú de ver quién es élite, quién no, como se hace en la maratón, ¿no? Habrá que Mm. demostrar una marca, poner una marca, demostrarla para que el triatleta élite tenga su ventana siempre abierta y no se cuele, pues triatletas como yo, como Iván, que somos tal y que nos queremos ahorrar 4 duros para poder hacer eso. No sé, llegará el momento que esto se tenga que regular de alguna manera, macho, porque no. O sea, yo pienso que el triatleta élite, vosotros, o sea, o los que estáis ahí en esa frontera, sois los que pagáis siempre todo esto también, ¿no? O sea, Es verdad que yo esto lo he hablado con él personalmente y entiendo que es complicado porque ya no es solo cosa de la federación, también es claro, cosa, va un poco más allá. Entonces es verdad que es complicado, pero claro, yo mismamente decía, joder, si en atletismo un atleta élite está pagando una licencia élite y luego está claro. compitiendo en campeonatos de España o campeonatos de Euskadi, en mi caso, gratis, joder, ¿por qué no se puede aplicar eso al triatlón? Es verdad que entiendo que son deportes diferentes, con gastos Sí, sí. diferentes,
lo entiendo perfectamente, pero de alguna manera en Dinamarca, por ejemplo, si tienes X marca en Ironman 8 horas 30 y en half 4:10, que podemos considerar que es mucho o poco, pero bueno, eso es poner un Sí, sí, criterio. sí, sí. Se te puede considerar élite. O yo qué sé, cuando nosotros vamos a correr franquicia Ironman, Challenge no tanto, pero cuando corres franquicia Ironman te piden un justificante de que eres deportista élite. Es curioso que en España no hay deportista élite, pero sí que la federación te está haciendo un justificante que yo, por ejemplo, estoy presentando carrera en élite que corrí en Sevilla, imagínate, en 2017, anda que no habré corrido carreras después, pero bueno, eso vale cuando no hay un élite verdadero en España, ¿sabes? Claro. Es que todo eso llegará el momento que haya que sentar unas bases, ¿no? Y regularlo porque, pues si no es Sí, una escucha, locura. es difícil, pero lo que hay que hacer es sentarse y hablarlo. Si no te sientas, lo hablas y pones una medida. A lo mejor la primera medida pues no es la mejor, pero luego, Porque, y sobre todo para los campeonatos de España, ¿no? Porque, claro. oye, pues mira, si yo me apunto a élite en una prueba que no es campeonato de España, en el triatlón, en Half Madrid, pues bueno, ese es mi problema. Pero en un campeonato de España, no sé, ¿no? O sea, esto tendría que estar un poco más Sí, es organizado. verdad. Julen, hay tanta gente que no es élite que se apunta a un campeonato de España élite como para que sea un problema. Yo Yo creo creo que que no. no. No, yo creo que si las condiciones son normales y, por ejemplo, no hubiese habido el revuelo de Pamplona, los 80 y tantos élite que estamos en el grupo, un 80-90% hubiese estado inscrito ya y el que se inscribe a posteriori probablemente no tenga plaza porque es el último de los criterios, el del orden de inscripción. Claro. Claro, que probablemente estos que se estén aprovechando un poco de la situación de que el precio es más barato, imagínate el 1 de febrero, si no nos hemos inscrito el resto, y aún habiéndonos inscrito, da igual porque tendremos unos requisitos que les adelantaremos con los criterios pero y probablemente tengan que correr en grupos de edad, que eso es otra de las cosas que yo no entiendo. Yo, por ejemplo, cuando era grupo de edad y era joven, me acuerdo en Pamplona, no, era del grupo de edad 18-24, no sé si tenía, fue en el 2018, bueno, o antes igual. Yo quería correr en élite, pero claro, yo como joven no había corrido ninguna carrera élite, no tenía ningún criterio. Para mí eso es otro fallo de la federación. Viene el típico chavalito joven, mi primo, que tiene 17 años, y dice, quiero el año que viene, bueno, este año que te cumplo 18, quiero correr en élite, porque me hace ilusión correr con mi primo, tiene el nivel, porque ha hecho cuarto de España en cadete, en un campeonato de España, quiero correr en élite. No puede, no tiene ninguna especie de ventana en la que los campeones de España de categorías inferiores puedan optar. Algo tendría que haber ahí. Al final, yo, por ejemplo, corrí ese campeonato de España de Pamplona, me inscribí en élite, pagando lo que fuese, no me acuerdo, y luego el día de la carrera, en la plaza de Pamplona, fue en Pamplona, me dijeron que era el número 102, que los 100 élite estaban, entonces que tenía que correr en grupos de edad. Correr un grupo de edad, yo corrí ese día, pero es que para mí es otra carrera. Al final, Claro. yo luego no sé si hice noveno o décimo contando a los No, élite en otra carrera, saliendo más tarde, tal. Entonces, para mí hay una serie de criterios ahí que se pueden modificar y que haría que la prueba tenga nivel. Al final hay una de las cosas, por ejemplo, que Zarauz tiene. El top claro. 20 de las ediciones antes te aseguran que a pesar de que haya un sorteo en Zarauz, tú puedes inscribirte durante 3 años y el top 10 ha invitado. Para mí eso hace para mí eso hace que la prueba crezca Sí. y así tiene el plantel de salida que tiene Zarauz cada año. Sí, eso lo pusimos nosotros en un podcast de ejemplo y dijimos lo mismo, que el sistema este de Zaraut, joder, yo no sé cómo no lo aplica la FETRI en sus campeonatos, ¿no? O sea, los 20 o 10 primeros chicos, chicas que queden, pues tengan su plaza para el año que viene para todos los campeonatos y no tengan que seguir pagando. Pero bueno, imagino que todo será sentarse y las bases yo creo que ya las estáis poniendo para que todo esto, bueno, llegue a buen puerto, porque yo creo que es lo que queréis todo y lo que queremos nosotros, disfrutar al final de que en Pamplona haya los mejores triatletas españoles peleándose y en Doñana pues igual, los mejores triatletas españoles peleándose, porque a nosotros nos gusta. Yo el año pasado en Oropesa disfruté como un niño, en Pamplona igual, ¿sabes? Mola ver esas Claro, pruebas. al final que os organicéis es algo muy bueno. De eso solo puede salir cosas buenas, que os pongáis de acuerdo y que tengáis un poquito más de fuerza. Sí, es verdad que es complicado porque es algo, Sí, sí, sí. entre comillas, muy, muy de andar por casa. Al final es un grupo de WhatsApp que he hecho yo, he creado. Obviamente no hablamos todo lo que querríamos porque sería una locura siendo 80 personas. Sí que hacemos nuestras votaciones. Yo lo hago con mi mejor
buena fe. hacer que puedo. Al final probablemente se pueda hacer mejor y de otras maneras, pero es verdad que, bueno, de momento creemos que está funcionando. Es verdad que la FETRI nos está escuchando y en este caso Jorge es el que lleva un poco la voz cantante de la federación. Y bueno, queremos aprovechar un poco esta tesitura que se ha dado con Pamplona para intentar mejorarlo este año, pero que no se quede ahí, que al final, pues yo no lo sé, si el futuro de la comisión pueda ser que no sea solo yo el que hable con la federación y que sean un grupo de 8 o 10 que llevemos un poco y se tomen las decisiones entre todos. No lo sé, o incluso formalizarlo. No sé si, yo qué sé, nos escucha mucha gente probablemente este podcast que Claro, igual me puedan decir, Julen, ¿hay una manera que podéis tal? Oye, al final quiero decir que es que yo lo he hecho con mi... Igual que dice Iván que le gusta el triatlón, a mí me encanta el triatlón y sé que no voy a vivir directamente del triatlón como profesional de corriendo, pero vivo indirectamente, que es claro. directamente también, pero como entrenador y al final yo creo que es un deporte que si no cuidamos desde dentro, pues es complicado que alguien venga desde fuera y diga, no, al Campeonato de España le voy a poner 50.000 pavos, los 50 primeros van a venir gratis y van a tener hotelito for free 3 noches. Es complicado eso, pero para eso también hay que dar y es verdad que a la federación se le ha hecho una propuesta esta mañana de 5 páginas en la cual, pues que no solo es pedir que los 10 primeros tengan inscripción gratis, es que esos 10 primeros te hagan un evento en un colegio, un chico y una chica, que vayan también a correr por el circuito o a hacer la bici con el grupo de edad. Al final lo bonito que tiene el triatlón es eso, que tú Claro. en la misma salida puedes estar con Fernando Zorrilla, con Antonio Benito, con Sara Pérez, con Guillermo Montiel, y eso no te lo puede permitir el fútbol. Tú no estás jugando contra Messi un sábado cualquiera, y al final eso yo creo que hay que hacerlo, aprovecharnos de la situación y hacer que todo el mundo crezca. Sí, sí, sí. Sí, porque es verdad que joder, los triatletas que ganaron el año pasado, que ganó Zorrilla, el de larga distancia, por ejemplo, ni volvió a, pues, joder, ni a salir en ningún sitio, ni a hacer promoción del Campeonato de España, ni nada de eso, que es lo que estaría bien. Bueno, Julen, no te queremos robar más tiempo, que tenemos que estás ahí preparándote para el challenge y Banas, joder, que complicado el nombrecito también, ¿eh? Sirvani, Sirvani, Sirvani Sirvani, Jazz. eso es. Y nada, que, oye, muchísimas gracias. Nos hubiese gustado que hubiesen venido para hablar de alguna prueba, de otro tema y tal, y no esta polémica. Pero bueno, sabemos que lo estáis haciendo porque os gusta el triatlón y nosotros también, que independientemente de que el otro día, bueno, quizás nos calentamos un poco, pero también lo hicimos porque joder, nos gusta esto y a nosotros, joder, escribir sobre esto, escribir que Julen se peleó con Gonzalo Fuente, con el otro, pues nos encanta, ¿sabes? Y nos gusta esa chichilla que dan las pruebas, ¿no? Y bueno, y queremos que siga esto funcionando porque joder, no lo pasamos bien. Aunque no cobramos ni un duro, ¿eh? De esto. Ya te digo. Total, al final es verdad que es bueno que se hable y al final que todos estos podcasts pues, también estén haciendo un poco eco de lo que estaba sucediendo, porque lo fácil también sería igual mirar para otro lado y decir, bueno, Ah, yo en esta polémica no me meto, no me caliento y aquí todos amigos. Y es verdad que, joder, y yo que al final soy el que traslada la información de la comisión a Jorge, pues lo hacemos desde el respeto y yo creo que en ese sentido también ellos están viendo que no solo queremos pedir y pedir, sino que queremos que haya una conversación, una colaboración. Repito, es una pena que hayamos tenido que llegar a la situación de hacer la comisión, porque eso también te aprieta y dices, hostia, que estos van en serio, pero bueno, oye, a veces las cosas se consiguen así y sí, sí. ojalá 2026 vaya cambiando y a partir del 27 pues no tenga ni que existir la comisión, ojalá, ese trabajo que me ahorro. La comisión, el sindicato de triatletas. Eso es. A ver, que Como, como en todos los deportes, al final que todos los deportes tienen sus comisiones de deportistas, en el fútbol, baloncesto, tienen su... y Bueno, la gente los que se cambios no se protege. consiguen aceptando lo que hay. Exactamente. Tienes que intentar cambiarlo. Pero bueno, Útil Bueno, y una chicos, floja. es que yo hablo de esa manera. Pero bueno, que te vienes arriba, Iván, te calientas. no, la leche. Pues tenemos que Bueno, hacer un chicos, programa del canon, hombre. Que no hay esto da para otro programa también. El canon son los padres. nada, Son nada, los padres, son no los existe el padres, canon. sí. Bueno, Julen, Venga, muchísimas gracias y nada, te vemos por aquí cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa. Gracias, un placer. un Chao, abrazo. chao. Igualmente, que Chao. descanses. Adiós, seguro, seguro.